Y el Garrahan sigue en crisis, pero lejos de intentar acercar posiciones, el gobierno del presidente Milei, cuando se esperaba que, se acudiera a una tercera reunión para poder avanzar en una recomposición salarial, ¿no? Lo que buscan los médicos, los residentes del Garrahan. Bueno, finalmente el gobierno que no se presenta, mejor dicho, que se ausenta por tercera vez consecutiva, ni siquiera va a negociar. Y ahora la noticia tiene que ver con otra cosa, con un gobierno que además redobla la apuesta cuando le piden salarios dignos, simplemente eso, condiciones de trabajo que sean las lógicas, ¿no? Las que la tarea requiere. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque ahora la información tiene que ver con eliminar la residencia pediátrica, eliminarla tal como existe hasta hoy y que pasen a ser becas, ¿no? En vez de residencia, lo cual hace a los trabajadores, perder una gran cantidad de derechos, como por ejemplo tener obra social, como por ejemplo el cobro de aguinaldo, entre otras cuestiones. Aportes jubilatorios. Aportes jubilatorios, una degradación importantísima en su tarea. El gobierno avanza contra los trabajadores del Garrahan, como decía Daniela, se publicó hoy en el boletín oficial lo que es en principio una nueva resolución de parte del Ministerio de Salud, que es ni más ni menos que el empleador de los residentes del hospital, donde a partir de ahora se modifica, se cambia, y ustedes están viendo en pantalla, lo que era el estatuto de los residentes a una especie de normativa que habilita lo que se denominan becas de capacitación. Allí estamos viendo algunos fragmentos, el objetivo es claro, dice jerarquizar, esto lo pone el gobierno por supuesto, jerarquizar el verdadero propósito de la residencia médica, que es la formación de profesionales, y ofrecerle a los residentes la libertad de elegir cómo cursar, esto es importante, esta etapa clave de su carrera. ¿Por qué digo que es importante? Porque un trabajador residente es un médico recibido. Claro. Ya terminó la facultad. A partir de ahora, cada ingresante podrá optar entre dos modalidades. Por un lado, la beca institución, en la que el residente firma un contrato directo con el hospital en el que se forma, cobra la beca sin descuentos de aportes y cargas sociales, los seguros, ART, Malapraxis y Salud, son cubiertos por esa misma entidad. Incluso podrá recibir bonos adicionales, si así lo dispone la institución. Más simple, más transparente, más justo. Por el otro lado, la beca ministerio, donde el residente firma el contrato con el Ministerio de Salud, con los descuentos habituales por aportes y obra social, y donde la institución se sigue haciendo cargo de los seguros. A ver, ¿qué es lo que pasa con esto? El argumento siempre tiene que ver con lo mismo, ¿no? La libertad de poder elegir entre dos opciones. Lo que uno se pregunta, y por eso es interesante hablar con los médicos, ¿entre qué opciones puede elegir y cuál va más fácilmente a elegir aquella persona que necesita obtener ese empleo, un residente que necesita conseguir ese trabajo, ¿no? Y probablemente sea más fácil hacerlo, sin aportes sociales y todo lo que se le puede ofrecer. Estamos con Rafa García Palavecino para que, nos cuente un poco más sobre este tema. Rafa. Daniela, ¿cómo estás? Estamos en la puerta del Hospital Garrahan, una vez más acá por una medida del gobierno que afecta esta vez a los residentes. Paloma Bodas, Juan Pedro Viso, son médicos residentes del lugar. Primero, preguntarles cómo les cayó esta noticia, qué reacción tuvieron ante esta novedad. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero que nada, gracias por escucharnos. Un día difícil. La verdad que como residencia, y creo que a toda la institución y en general al sistema de salud, es una noticia que no le cae bien. Es una noticia difícil, dura. Hoy, la verdad, nos sentimos francamente golpeados porque el sistema de residencias es un sistema que pero funciona, es formador. Y si bien estuvimos reclamando un montón de tiempo por mejoras salariales, hoy lo único que vemos es un sistema que todavía va en detrimento de nuestros derechos laborales, en nuestra formación. Digamos, ya va mucho más allá del salario. ¿Se considera más un vínculo laboral? ¿Pierden la posibilidad de cobrar un aguinaldo? ¿Es así esto? Sí, no estaríamos en un carácter de trabajador. O sea, es decir, por ejemplo, no tendríamos la posibilidad de percibir aguinaldo, no haríamos aporte a las jubilaciones, se podría terminar el contrato sin indemnizaciones, sin previo aviso. Se agregaron en este convenio que salió las guardias a un total de 8 guardias mensuales de 24 horas, más la jornada laboral, y se está quitando el descanso posterior a esa guardia. Entonces nosotros, al hacer la guardia de 24 horas, después tendríamos que quedarnos a trabajar al otro día, entonces en realidad sería una jornada laboral de aproximadamente 30 horas. Y yo lo que quiero que la gente entienda es que los médicos, si bien históricamente han tenido derechos laborales
que están por debajo de lo que en general se puede percibir, volver para atrás es muy grave. Es muy grave. O sea, hay derechos que se fueron ganando con el tiempo, que tratan de dignificar la profesión, que los estamos perdiendo. Y esto no va por un tema político ni partidario de quién votó a quién. Esto invitamos a la sociedad a que se interiorice en el tema, que se informe qué está pasando, haya votado a quien haya votado. Esto no va por ahí. Nosotros queremos que la gente se informe lo que está pasando con la salud pública en este momento del país, porque los residentes son los médicos que en un futuro van a ser especialistas y van a trabajar en el sector público, en el sector privado, a lo largo del país. Está Daniela Ballester, el equipo del diario En Piso. Hola, ¿qué tal, Juan? Daniela, y a todo el piso? Gracias por el espacio. Gracias a ustedes por estar ahí contándonos. A ver, recién leíamos la reglamentación, ¿no?, del ministerio, que lo que argumenta es, bueno, lo que se le hace a los residentes es, se les da más libertad ahora de poder elegir bajo qué modalidad quieren ser contratados, algo que, bueno, va avanzando, ¿no?, como concepto por parte del gobierno de Milei en varios aspectos. Pero ¿qué responderían ustedes a eso? Por si alguien creyera que esto se trata de más libertad. El tema es que hay cuestiones, por ejemplo, de carga horaria en las cuales no se está dando debate de elección ni una libertad de elegir o no, por ejemplo. O sea, que se agreguen más guardias mensuales, que se saque la posibilidad, por ejemplo, de tener el día posterior a una guardia ese tiempo de descanso, es decir, que uno se tenga que quedar después de la guardia a trabajar. No nos parece algo que nos ofrezca libertades, sino todo lo contrario. La verdad que uno se siente que cada vez pierde más derechos. Pasar de un contrato, como es el contrato de un médico residente, a un concepto de beca, que en ambas situaciones se llama beca, no nos ofrecen más libertades de las que tenemos. Que ya históricamente, como te digo, fueron pocas. Sí. Yo decía hace un ratito también, hay que ver... Yo tampoco... Entre un trabajador y otro que acepta determinada modalidad, ¿no? Hay que ver en estos casos siempre si se elige contratar al que no hay que hacerle aportes sociales, ¿no? La verdad que ahí presenta una diferencia importantísima. Juan Pedro, al momento de contratar, ¿no? Vinculado con esto que decía recién Daniela, te quiero preguntar porque lo que estaba, por lo menos lo que está bastante explícito, es la intención de cambiar al empleador, ¿no? Porque por un lado hoy es el Ministerio de Salud para ustedes y pasaría a ser directamente el hospital. ¿Cuál es la observación que pueden hacer? ¿Qué análisis hacen de esto? Mirá, la verdad es que es algo que a mí, esta noticia la recibimos hace muy poco tiempo. Sí. Yo personalmente tendría que analizarlo eso de forma más detenida, pero sí hay puntos que nos preocupan un montón, más allá de cuál sea la figura que nos vaya a dar el salario, por ejemplo. O sea, aumentar la carga horaria, cuando no se habla de un número claro que se va a percibir de salario, es gravísimo, porque uno ni siquiera sabe cuánto va a cobrar la hora de trabajo, por ejemplo. Que se hable, por ejemplo, de... Ni siquiera me sale decir despido porque no sería un trabajo, pero digo, que se hable de terminar ese vínculo que uno tiene con... Tampoco me sale decir empleador, porque no seríamos empleados. Que se hable de terminar ese vínculo sin una indemnización, por ejemplo, nos parece preocupante. A mí la verdad que me cuesta, ahora en este momento tendría que hacerlo más detenidamente, analizar esto que me decís de qué entidad nos daría el dinero. Claro, está bien, Juan, gracias. La realidad es que no se nos está reconociendo con... Sí. No, termina, quería agradecerte, pensé que... Decime. No, agradecerles un montón, queríamos saber cuál es su mirada, porque bueno, lógicamente ustedes son los que conviven con esto a diario, le suman carga horaria, quiero agradecerles a los dos por haber estado ahí en el diario. Gracias a ustedes. Gracias. Pero no abandonamos el tema, Juli, solamente agregar esto que vos le consultabas a Juan, tiene que